Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de, en particular, física de segundo de bachillerato, pero voy a tratar el tema, parte del tema de los movimientos vibratorios o los movimientos armónicos simples, ¿vale? Voy a empezar por un poquito una pincelada para que luego poder en cada vídeo que vaya repitiendo y en cada directo que vaya haciendo ir resolviendo ejercicios un poquito cada vez más complicados partiendo un poco de la base. Cuando nosotros tenemos que describir un movimiento, normalmente lo que hacemos cuando se trata de un movimiento lineal, como le llamamos en física, como puede ser un coche avanzando o un tiro horizontal o un tiro parabólico o una caída vertical o caída libre, pues en estos casos a nosotros nos basta este tipo de movimientos con velocidad es igual a espacio partido tiempo o aceleración es igual a velocidad partido tiempo con todas sus ecuaciones, digamos, de la trayectoria y todo eso que se ven en los temas y cursos anteriores. En este caso en particular, nosotros tenemos que describir el movimiento de una onda. Y para poder describir el movimiento de una onda, lo que vamos a hacer es describirlo con ángulos y con fases o con posiciones iniciales, ángulos iniciales, velocidades angulares, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es si bien estos movimientos se van a regir, se van a ver regidos por, entre otras fuerzas, la fuerza de recuperación o la fuerza elástica que viene dada por la ley de Hooke, que es F es igual a menos K por incremento de X. Esto sí que nos va a valer para más adelante, pero ahora mismo solo voy a hablar y solo voy a plantear de la manera más simple posible las ecuaciones de movimiento de trayectoria de un movimiento vibratorio y de cinemática. Y la cinemática sabéis que es todo lo que va relacionado con el movimiento, es decir, la posición, la velocidad y la aceleración, ¿vale? Bueno, pues comienzo. Fijaros, yo aquí ya me he escrito, a modo de iniciar, la ley de Hooke, que ya la he comentado, y ¿qué es esto? Esto sería la ecuación de la trayectoria o del movimiento de una masa que yo uno a un muelle, siempre teniendo en cuenta, o un péndulo también me podría valer, siempre teniendo en cuenta que un movimiento vibratorio, recordar que son aquellos que vibran. Y cuando algo vibra, ¿qué es lo que ocurre? No es un movimiento sin más, es un movimiento que va y vuelve a la posición original, va y vuelve a la posición original otra vez. Y así hasta que la energía se disipa y se termina quedando quieto. Entonces, como estamos hablando de un movimiento vibratorio, este movimiento será repetitivo. Fijaros en un péndulo. Si yo tengo un péndulo, se mueve para un lado, para otro, para un lado, para otro. Si yo me fijo en un punto de este péndulo pasará por ese punto, ¿vale? Luego, yo voy a definir el movimiento de este péndulo siempre de la misma forma. ¿En función de qué? Del ángulo que tenga la apertura del péndulo donde esté. Y lo mismo ocurre con un muelle, ¿vale? En general, los movimientos vibratorios están definidos por esta función que yo os pongo aquí, ¿vale? O ecuación, como queráis verle. En esta ecuación se me marca la posición X en función de la A y el coseno de WT más psi, ¿vale? Lo he leído así muy a lo bruto. Ahora os explico cada una de las cosas. X, ya sabemos que, si estoy hablando, por ejemplo, voy a ir a lo más simple, porque un péndulo tenemos X e Y, pero yo voy a ir al muelle, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una mesa, tengo un muelle y yo tengo una caja o una bola enganchada a ese muelle. Yo tiro del muelle y suelto. ¿Qué ocurre con ese muelle? Pues que va y vuelve, va y vuelve. Si está apoyado sobre una alfombra, seguramente vaya y se quede ahí. Pero si no está apoyado sobre nada y no hay rozamiento ninguno, lo hará indefinidamente hasta que la energía se disipe. Entonces, si yo quiero definir en cada momento de ese movimiento de ida y vuelta dónde está ese muelle, me basta con decir, para mí, a partir de aquí va a ser cero. Y de aquí para atrás, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cuando suelto, pasa por el cero y será menos uno, menos 2, menos 3, ¿vale? Luego, mi posición del muelle, o no del muelle, sino del cuerpo que yo estoy, del que estoy tirando y estoy soltando,
va a poder ser definido solamente con la X. No me hace falta una altura, me basta con la X, ¿vale? Entonces, partimos con la posición que va a tener en algún momento determinado esta bola o caja o cuerpo o partícula que yo uno al muelle de la cual tiro y suelto, ¿vale? Solo seguía con una X. Es si esto equivale a la amplitud, que la amplitud será lo máximo, 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 máximo cuando ya no puedo hacer más fuerza. Esa es la amplitud del muelle y cuando suelto, el muelle no siempre llega a tocar el origen, la pared a la que está enganchado. No hace así y choca contra la pared, sino que no llega a tocar el cuerpo y vuelve para atrás. Pues eso será la amplitud. Desde menos A hasta más A es en la misma distancia que el origen, que la posición que se le llama de equilibrio. Entonces, tiro, 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 tiro y llego a la amplitud. Y ya a partir de ahí, ¿cómo irá definido? Pues fijaros, cuando nosotros hablamos de coseno, el coseno al final lo podemos ver bien como una circunferencia o podemos verlo como el movimiento que tiene repetitivo, vibratorio, ¿vale? Es como un baile, sube y baja, sube, ¿vale? Y si lo vemos dentro de una circunferencia, pues al final el coseno, ¿sabéis qué? Es el eje X. Luego, si yo voy moviéndome en el eje X, el coseno también va variando. Vale, pues el coseno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Por qué velocidad angular por el tiempo? Pues porque al final una velocidad es espacio partido de tiempo. En este caso estamos hablando de ángulo. ¿Por qué? Pues porque el movimiento ondulatorio ocurre de manera sinusoidal, es decir, va y vuelve, ¿vale? Como el coseno y el seno. Entonces, la velocidad angular por el tiempo, de manera que ya me va a quedar el ángulo, más la fase inicial. Yo le llamo fase inicial, no sé en cada sitio cómo se le llamará, ¿vale? Pero bueno, conociendo el concepto, nos basta y nos sobra como para poder seguir adelante a la hora de resolver un ejercicio. Entonces, la fase inicial, ¿qué será? La fase inicial es la posición en la que comienza el móvil. No siempre parte de la posición de equilibrio que nosotros vamos a marcar por el cero, a lo mejor ya está un poco más atrás y a partir de ahí tiro. Normalmente me la indican o deberé calcularla con algunos datos que me dan. Cuidado porque en este caso trabajamos con radianes, ¿vale? Es decir, en muchos casos, no sé si hay algún ejercicio por aquí resuelto, si os fijáis en los ejercicios que resuelven, en todos los libros, siempre os vais a fijar que os pone 8pi, 12pi, 12pi, 8pi. ¿Qué quiere decir esto? Pues que trabajamos en radianes, ¿vale? Luego tenéis que tener mucho cuidado a la hora de resolver los problemas, porque en las calculadoras, cuando vosotros vais a resolver, no estáis trabajando en radianes, estáis trabajando en decimales. Entonces tendréis que cambiar la calculadora a radianes. Vale, sigo adelante. Como mi partida para esta clase es, y ya la voy acabando, para si tenéis alguna duda, sabéis que podéis comentarme, preguntarme dudas y todo lo que queráis, porque a partir de ahora intentaré ir colgando vídeos de manera regular y cada vez un poquito más complicados para ir subiendo un poquito el nivel. Pues sí, nosotros ya tenemos planteada la ecuación de la trayectoria. Si recordáis en el movimiento lineal, cuando nosotros hablábamos de trayectoria, hablábamos de x, ¿vale? Que decíamos, es un MRUA, es x es igual a x sub 0 más v 0 a t. Bueno, pues eso es el equivalente aquí, ¿vale? ¿Y qué era la velocidad en el movimiento lineal? ¿Cómo lo tratábamos? Como incremento de x parte incremento de t. O, si estábamos hablando de movimientos detallados, nosotros en física y en química no se utiliza incrementos, es como muy bruto. Lo que utilizamos son diferenciales, derivadas, ¿vale? Entonces, la velocidad que va a ser, ¿qué será? Pues será la derivada de x en función del tiempo. Al final es ese concepto de velocidad que hemos trabajado siempre. Entonces, ¿cómo obtengo la velocidad? Pues simplemente derivando esto en función de esta t de aquí, ¿vale? Os la derivo, si queréis os la derivo, pero no es necesario sabérselo de memoria. De hecho, yo nunca me he aprendido estas cosas de memoria. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo en mi cabeza que yo lo que tengo que hacer es derivar
la posición respecto del tiempo, porque la velocidad es eso, me va a valer tanto para un movimiento armónico simple, para un movimiento vibratorio o para un movimiento lineal o circular. Y no me tengo que aprender cada una de las ecuaciones, sino que yo con eso ya puedo aplicarlo a cualquier cosa, ¿vale? De la misma forma que la velocidad angular será la derivada del ángulo en función del tiempo, ¿vale? Pero bueno, lo derivamos. ¿Qué tengo aquí? Tengo una multiplicación, tengo una suma. ¿Qué es lo que tengo aquí a la hora de derivar? Que también os digo, si queréis, podéis pedirme en los comentarios que yo os explique cómo derivamos. Pero bueno, de momento vamos con esto. Entiendo que ya sabéis derivar esto. Si queréis derivar esto, yo no tengo que derivar una multiplicación y me podéis decir, Laura, es que la A está multiplicando al coseno, ya, pero no tiene la T. Esto tendría que derivar una multiplicación si esto fuera una AT, ¿vale? Pero no tengo T. Entonces, lo único que tengo que derivar es un coseno, ¿vale? Entonces, como tengo que derivar un coseno, lo que hago es menos seno. La derivada de coseno es menos seno. Pues nada, sería menos A, porque está ahí y no la tengo que derivar para nada, seno de omega t más psi por la derivada de lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro en este caso es la velocidad angular o la frecuencia angular. ¿Vale? De manera que la velocidad en este tipo de movimientos será menos AW seno WT más pi 0. ¿Vale? Ya la he obtenido. Bueno, pero es que a mí me piden el máximo. Vale, pues el máximo. ¿Cómo calculo la velocidad máxima? Son muy sencillos. O la posición máxima. Pues nosotros sabemos por la circunferencia que nos han enseñado siempre, que también si queréis os hago un vídeo, no tengo ningún problema, en la que sabemos que este es coseno y esto es seno, el máximo del coseno es 1 y el menos 1 y el mínimo es menos 1, pues si yo lo que quiero es que esto sea máximo, ¿cuánto tiene que valer el coseno? Pues el máximo del coseno es 1, pues lo que haré es igualar esto a 1. Si yo lo que quiero es que la velocidad sea máxima, pues cuidado que tenemos ahí un negativo, ¿cuánto tendrá que valer el seno? Menos 1, pues lo que hago es igualar esto a menos 1. ¿Tengo que saberme de memoria la ecuación de la velocidad máxima? No, no. ¿Por qué? Pues porque podéis utilizar vuestra propia lógica para poder sacar este tipo de cosas. Creo que es un gran fallo que al final os vayan acostumbrando a estudiarse ecuaciones de memoria sin daros la lógica. Al final, si sabéis la lógica, podéis obtener todo. Y seguimos adelante y con esto ya termino. La aceleración. ¿Qué es la aceleración? Pues la derivada de la velocidad en función del tiempo. ¿Vale? Pues la derivada de la velocidad en función del tiempo, ¿qué será? En este caso tengo que derivar una multiplicación. No, tengo que derivar otra vez el seno. ¿Y cuál es la derivada del seno? Coseno, ¿vale? Entonces sería menos AW, W otra vez, porque otra vez sería por la derivada de lo de dentro, que ya lo incluyo, con lo cual sería W cuadrado, coseno de omega t más phi. Y con esto ya podríais empezar a resolver ejercicios de este tipo, que si me cuadra todo, a lo mejor esta tarde os hago un live con estos ejercicios resueltos. Os pido por favor que me comentéis en los vídeos, que me sigáis y me preguntéis dudas, que estoy aquí para ayudaros. Muchas gracias. Adiós.